Papaya, el programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, muy buenos días, y a esta hora da inicio el show de la papaya. Transmitimos en vivo desde la cabina de Exa FM Ecuador en Quito, la capital de este hermoso país. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Hay cosas que, más allá de que en este país estemos acostumbrados a ver todo y a día seguido, no dejan de sorprender. Que algunos quieran concentrar la discusión, que pongan el foco de la discusión ahora mismo en sí lo que ayer salió de la ciudad de Quito con rumbo a Imbabura, es o no un convoy humanitario, y apelan a la interpretación jurídica de este término y comienzan a justificar el hecho de que este no es un convoy humanitario. Sobre todo para eso, justificar que existan personas que se opongan a su llegada y que ellos mismos sean quienes levantan la voz de oposición, ni más ni menos que en la Asamblea Nacional, a la llegada de un convoy que lleva alimentos a los que los habitantes de Imbabura no tienen acceso hace más de 3 semanas, agua, gas, que la CONAIE decidió eliminar el subsidio y elegir a quién se vende y a quién no en la provincia de Imbabura, colchones y otro tipo de recursos que hoy por hoy son esenciales y fundamentales en una población que está literalmente secuestrada. La conversación la quieren poner en términos de es o no es convoy humanitario, y para eso le consultan hasta la Cruz Roja, que en estricto sentido este es un convoy humanitario. Y si buscas lo que significa convoy humanitario en el léxico de un manejo de una situación bélica, digamos, te dirán que no, porque uno de los requisitos fundamentales es que esté organizado por un ente neutral. Y la neutralidad, evidentemente, cuando hay un secuestro a la población, no va a estar dada, pues, si el Estado, en cumplimiento de lo que es su deber, garantizar los derechos de la población, es el que sale con la respuesta, es el que sale en defensa de esos ciudadanos. Entonces, digo, todavía hay cosas que nos sorprenden en este país, pero más nos debe indignar. Indignar que no se enfoque el tema en lo que se está haciendo mal, lo que está al margen de la ley, y no en la respuesta del Estado, que de ninguna manera es beligerante, pues que no es uno de los puntos en disputa, que no es uno de los actores de una disputa. No podemos entenderlo así. El Estado está en la obligación de garantizar que subsista el orden jurídico en el país. No es que es el Estado versus los manifestantes y esta es una disputa legítima, pero por supuesto que no. Es el Estado en su conjunto siendo atacado, es una población siendo atacada por un grupo que piden que se les llame manifestantes, pero que en realidad tienen actuaciones delincuenciales. Y les damos gusto, y me incluyo en vano, pero algunos les dan gusto. Y encuentran pertinente que entonces se consulte a la Cruz Roja si esto es o no es un convoy humanitario. Cuando evidentemente lo que se tiene que hacer es recuperar el control de la provincia, una provincia que está secuestrada, sus habitantes. No es un desafío solamente al gobierno. El gobierno, como representante del Estado, actúa en defensa del orden constituido, pero de esa población, pues, y si eso no es humanitario, ¿qué es? Y por supuesto que no solamente se trata de llevar la asistencia básica y fundamental que hoy requieren, piden a gritos los habitantes de Imbabura, que no han podido comprar
alimentos, que lo poco que pueden comprar lo hacen prácticamente como si estuviesen comprando droga, escondidos, para que los que se han nombrado jefes, dueños, no los vean, no los castiguen, no los golpeen, no los sancionen, no los multen. Llevarle a esa gente alimentos, llevarle a esa gente agua es fundamental, pero no es el fondo, pues. El Estado tiene la obligación de recuperar el control, y para recuperar el control tiene que ir con las fuerzas del orden, porque del otro lado hay gente que ha sometido a la población y lo ha sometido por la fuerza. ¿Cómo se recupera el control de la provincia si no es con presencia de las fuerzas del orden? Y si las fuerzas del orden haciendo presencia, abriendo camino, intentando recuperar la normalidad, encuentran hostilidad en estas personas que quieren, insisten y piden que se les llame manifestantes, ¿qué tiene que hacer la fuerza pública? Imponerse, pues. Porque quienes están rompiendo la ley son ellos. ¿Cómo puede ser posible y justo que la discusión ahora mismo sea si es que es o no un convoy humanitario, si es que las fuerzas del orden se están excediendo? Hemos visto suficientes imágenes, todos probablemente en Quito hemos tenido acceso a alguna historia directa de lo mal que la están pasando allá, y cómo más la iban a estar pasando si van 3 semanas secuestrados, 3 semanas sometidos. Por las calles de Otavalo deambulan, caminan hordas de ciudadanos indígenas, sometiendo a la población, obligándoles a mantener cerrados sus locales comerciales, quienes los tienen, ponchando las llantas de autos, motocicletas, bicicletas, agrediendo a la gente que se atreve a manifestar su inconformidad, su rechazo. Lo estamos viendo a diario. Entonces, por supuesto que el gobierno tiene que llegar. Qué bueno que llegue con asistencia humanitaria también, pero sobre todo tiene que llegar para retomar el orden, tal cual como lo han manifestado los ministros, que hasta se muestran optimistas y dicen: hoy, a más tardar mañana, el paro termina en Imbabura. ¿Qué quiere decir eso? Que van a retomar el control. No podemos nosotros como ciudadanos intentar mantener neutralidad, porque eso significaría que partimos del enorme error de creer que aquí hay 2 bandos en conflicto y que uno tiene la obligación de ser neutral. No, hay un grupo de personas minoritario que está intentando someter a la población, al país, al Estado, para que se cumplan sus exigencias. Exigencias que tienen que ver con políticas públicas, exigencias que tienen que ver directamente, entre uno de los tantos puntos, el que podríamos decir que es el de partida de todo esto, el subsidio al diésel. Un subsidio que está directamente relacionado con actividades criminales, como las que están siendo atacadas ahora mismo en Imbabura, la minería ilegal. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es volcar la mirada hacia lo de fondo, lo realmente importante, a plantear las preguntas en donde hasta el momento las respuestas no son tan claras. Y hay una fundamentalmente: ¿cómo es que un paro así de radical en esta provincia puede sostenerse 3 semanas? ¿Cómo puede suceder esto? Esto requiere de recursos. ¿De dónde están saliendo esos recursos?
¿Qué relación existe entonces entre los líderes del paro y las actividades criminales de la provincia de Imbabura, principalmente la minería ilegal? Entonces esas respuestas probablemente nos ayuden a comprender mejor que este escenario de paro, de lucha social, en donde en efecto hay personas que o su convicción ideológica es tal que cierran los ojos y creen en estos grupos y se hacen eco de sus demandas, o realmente están siendo utilizados, lo cual les lleva lamentablemente a cumplir un papel de bobos en todo esto, y salen a cantar, y salen a marchar, y salen a tocar el tambor en Quito, por ejemplo, que probablemente nada tienen que ver, y bien dicen ellos cuando dicen, por ejemplo, somos artistas, no terroristas. Seguramente la mayoría de ellos no tienen nada de terroristas, ingenuos, ciegos, pero están apoyando una causa que está directamente relacionada, cuando menos con la sospecha enorme de que hay vínculos entre la dirigencia del paro y actividades ilícitas. El gobierno tiene la obligación, no es que esta es la posición del gobierno, no, y el gobierno ha demorado en tomar esta decisión, porque justamente tiene que haber requerido de mucho análisis, de recabar mucha información para poder entender exactamente cómo terminar el paro en Imbabura, y para saber cómo terminar el paro tenía que entender de dónde está naciendo ese financiamiento. Y si ese financiamiento, como muchos temen y lo denuncian, insisto, está relacionado con el crimen organizado, es una actividad complicada, es una tarea difícil la que van a cumplir. Y por eso hemos visto las escenas que hemos visto. Y por eso tal vez la radicalidad de algunos manifestantes, que parece que están dispuestos hasta entregar su vida. ¿Por qué? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? El Estado está cumpliendo con su deber. Que prime la ley, que prime el orden. En una situación nada fácil, pero además con una población que tiene segmentos que van a cuestionar inclusive el hecho de que el gobierno llegue con asistencia humanitaria, que tiene partidos políticos que en la Asamblea Nacional se muestran contrarios a que llegue la asistencia humanitaria a Imbabura, que hay periodistas que no reconocen cómo piensan, en qué creen y a quién están relacionados, que intentan pasar por imparciales, cuestionando al gobierno el hecho de que mantenga el orden como lo mantuvo el domingo en Quito. Recuperar el control de Imbabura no va a ser nada sencillo, no está siendo nada sencillo. Porque hay manifestantes que no están armados solo de piedras. Tienen armas artesanales, con las que en efecto pueden matar. Entonces los militares que están al frente de esto, los policías que están al frente de esto, están exponiendo sus vidas también, pero en representación del Estado, de la legalidad. Repito, no son dos bandos en conflicto, es el Estado siendo atacado y defendiéndose de un grupo que cree que tiene la autoridad para someter a toda una provincia. Si te esfuerzas por comprenderlo así, entonces los cuestionamientos se dirigen hacia donde hay que dirigirlos, pues. Y como población, estoy seguro, nos corresponde dolernos de nuestros hermanos de Imbabura. 3 semanas se perdieron un feriado, cuando probablemente ese es el feriado que alienta toda su actividad económica de cierre de año. Una ciudad como Otavalo, que depende
única y exclusivamente del turismo, que es un imán de turistas que no ha podido ser visitada durante 3 semanas, toda esa zona. Los propios indígenas que se dedican al comercio siendo afectados. ¿Cuántas denuncias has visto, has leído, has escuchado, te han contado de los propios indígenas siendo obligados a participar del paro? Entre otras cosas, ¿por qué? O les castigan, o les multan, o no les venden el gas. Llegar con gas a Imbabura entonces no es humanitario. Llegar con agua, llegar con comida, aparte de humanitario, es cumplir con su deber. Garantizar que los ciudadanos tengan acceso a lo esencial, a lo fundamental. Esto es exactamente como si estuviésemos siendo atacados por otro país y en el Ecuador existiera gente que le pidiera al Estado que no sea fuerte contra ese país que nos está atacando. Exactamente lo mismo. Esta gente cree que tiene la potestad para imponer lo que quieren imponer. Pues finalmente van a tener que aprender que no es así. Este chantaje constante se tiene que terminar. Y repito, lo he dicho varias veces, al parecer tenemos un gobierno que está decidido a que eso termine. Nos corresponde a nosotros, únicamente, desde donde estemos, apoyar, pues, por el bien del país, por el bien de todos. 9:42. Es el show de la papaya, aquí comenzamos.